Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Hoy de verdad tengo que decirles que estoy muy cansada. Hoy mi día de trabajo ha sido largo, ha sido complicado, pero solamente de saber que al final iba aquí a estar hoy con mi equipo, con ustedes y hablando del Zulia, me dio un booster y aquí estoy con ustedes. Hoy vamos a tocar a ese gran estado, al estado Zulia, un estado que si lo separaríamos del resto del territorio nacional, ellos solitos, los maracuchos solitos vivieran como reyes. Claro, antes del comunismo, antes que Hugo Chávez acabara con esa tierra y les haya dejado como herencia al mitómano, narcotraficante, delincuente y colombiano de Nicolás Maduro Moro. Evidentemente, pues, muy importante esa parte. Tenemos una tierra devastada. Tenemos un país acabado, destruido desde sus cimientos. Alguna clase, por supuesto, la que le jala bola al tirano, todavía se puede montar en una runner del año, que las compra el Estado con el dinero tuyo y mío. Y por supuesto, la gente que son unos lambebotas tienen la posibilidad de vivir conjuntamente con su familia. Este sistema ha roto tanto al pueblo venezolano que ya no les queda ni vergüenza a los que roban, ni vergüenza a los que roban por necesidad. Nadie tiene preceptos, es una sociedad de cómplices, es una sociedad corrupta, pero que todavía en sus cimientos hay millones que dicen no me doblego. Hay millones que dicen lo vamos a hacer bien. Hay millones que dicen díganme qué hay que hacer para tumbar a esta tiranía. Y es lo que vamos a mostrar esta noche. Esta noche vamos a mostrar un estado pujante a lo que lo ha llevado el comunismo, pero que se niega rotundamente a morir. Así
como luchó mi papá sus tierras, así como papi logró llevar a sus hijos a la universidad. Sí, señora, yo soy hija de un hombre de campo, un hombre de caballo, de queso, de puerco, de mantequilla. Nosotros somos el resultado de un hombre trabajador del campo. Esta noche vamos a estar con el Estado Zulia. Veamos el flyer del día de hoy. Alejandro. Señores, disculpen, tenía micrófono apagado. Esto es Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Hoy estoy tan contenta con este programa de País Agrícola porque vamos a hablar de uno de los estados más pujantes y que se niega a morir, como es el estado Zulia. Bravo por los zulianos, bravo por Venezuela. Y sí vamos a salir de esta tiranía genocida liderizada por estos capos narcotraficantes de la droga que insisten en anular un país como Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! Veamos cómo está la economía deteriorada en Venezuela. Alejandro. Hola, buenas noches, es Juan Rangel, bienvenido al programa Políticamente Hablando, en donde damos información de la deteriorada economía en Venezuela, jueves 25 de mayo del 2023, cotizaciones oficiales paralelas, el dólar 26,05 bolívares, el euro 28,15 bolívares, el petro 1.435 bolívares y el bitcoin 26.175 dólares. Ingreso mínimo mensual trabajadores, $75. Ingreso mínimo mensual pensionados, $25. Sendas aún no publica indicador en su canasta alimentaria familiar para el mes de abril 2023. Les recuerdo que el valor al mes de marzo es de 12.615 bolívares. 98 salarios mínimos es lo que se necesita para poder cubrirla y $510 oficiales para adquirirla. 196 salarios mínimos es lo que se necesita para poder cubrir la canasta básica familiar y $1.020 para su adquisición. Desde anoche hasta esta fecha estamos sin luz en esta zona de Caracas. Nos han dado una dosis de patria. Definitivamente los servicios públicos en Venezuela están cada día peor en la medida en que van avanzando los días. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los mismos se han incrementado de manera grosera y por lo tanto no hay plata en el bolsillo para poder pagarlo. Hay que estar
tranquilo en estos tiempos, a pesar de las circunstancias, pero motivado a todo el gran problema que tenemos aquí con dicho servicio. Hay que seguir avanzando, todo se detiene, nada avanza y el régimen jamás logra solucionar los verdaderos problemas que ocasiona el país. Para Políticamente Hablando, les narró Juan Rangel. Buenas noches. Dosis de patria, sin luz, sin agua, sin comida, sin sociedad, venezolanos contra venezolanos. No nos apoyamos, nos aniquilamos, porque eso es lo que quiere la tiranía. Ve y mata a tu hermano y ven a recoger tu platica. Ven y traiciona a tu padre y ven a recoger tu platica. Ven y acaben con el pueblo y vengan a recoger su platica. Y la conciencia, y la moral, y mamá y papá, y las enseñanzas. ¿Por qué no podemos luchar por Venezuela? ¿Por qué no nos reconocemos? ¿Por qué esa sociedad civil organizada no se une? Iglesia, ganaderos, agricultores, maestros. ¿Cómo seguirle el juego a esta tiranía? ¿Cómo? Vi un video de una persona muy querida, no estoy de acuerdo con sus pensamientos políticos, pero muy querida, hablando de un video donde le enseñaban a los niños en Cojedes, mamá, papá o mujer y hombre, transvesti, lesbiana, gay, semigay, con gay, no, o sea, una cantidad de desviaciones sexuales. Eso es lo que le enseñan a los niños de 4 años. Si yo tuviera mis hijos en Venezuela y la maestra hace eso, los saco de la escuela y yo les enseño. Porque quieren destruir lo más importante del mundo, que es la familia. Y la familia está compuesta por mamá, papá e hijos, hombres y mujeres. Solamente hay 2 sexos, hombres y mujeres. Que tú te sientas en el cuerpo de un hombre como una mujer y viceversa, eso es otro tema. Que tú quieras ser lesbiana, eso es otro tema. Como el que quiera ser homosexual, eso es otro tema. Así de simple. Yo como abogado me sentí feliz cuando el mundo creció un poquito y le dio valor jurídico a lo que era la unión entre gays. Porque pasó, y lo vi muchas veces, cuando estos tenían una pareja que tenía mucho dinero o habían trabajado los dos muchísimo, y al final quien se quedaba del esfuerzo del que quedaba de esta relación era la familia, que no los había querido nunca. Eso me parecía injusto. Pero de ahí a que lleven a la sociedad, a las escuelas, a enseñarle a niños que lo que saben es jugar, que se toquen, que se vean, que se perfumen, que se maquillen, que eso sea algo como normal. Eso, señores, es perversión y no debe estar permitido. Pero de eso se trata el comunismo. El comunismo se trata de eso, de destruir la célula de la sociedad. Quiero que vean el siguiente video y nos ponemos de acuerdo. Conversamos. Alejandro. Hola, buenas noches. Gracias al programa Políticamente Hablando, tenemos esta nueva cita de vacunas para el alma con la socióloga Amelia Quintana, y es el emprendimiento, nuestra vacuna de hoy. Más que una disciplina, es una actitud frente a la vida. El emprendimiento se puede transformar en una plataforma de movilidad social, donde la pasión, las ganas y el entusiasmo se mezclan con la racionalidad y el conocimiento, generando una mezcla atractiva de valores que les permite a las personas asumir el desafío de avanzar en los proyectos, porque emprender es traer a la realidad tus sueños a través de la actitud que se debe asumir para iniciar
un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades, lo que hace que el emprendimiento se convierta en un elemento esencial en las sociedades, pues permite innovar y transformar conocimientos en nuevos productos, buscando con ello satisfacer las necesidades que mejoren la calidad de vida, acorde a nuestras expectativas, siempre orientada a vencer resistencia para así lograr dejar de ser dependientes, desarrollar habilidades y salir adelante. Recuerda, las oportunidades no pasan, las creas. Entrega más de lo que se espera de ti. Nos escuchamos en un próximo espacio de Vacunas para el Alma. Emprendimiento. Necesitamos que hagamos el trabajo. No esperemos que terceros vengan a hacer el trabajo de nosotros. Tienen que concientizarse. Tienen que saber cuál es la salida y cómo obtenerla. Esta gente es de carne y hueso como tú y como yo. Van al baño igual que tú y que yo. No son extraterrestres, ni son especiales, ni con una inteligencia wow. No. Son gente que mediante el miedo, la persecución, el encarcelamiento, las desapariciones, ¿verdad?, hacen que humillen a un país. Y el dinerito que sueltan en la Asamblea Nacional, empezando por el innombrable presidente, el hijo del secuestrador de un delincuente como ellos, bueno, suficiente. Fíjense, yo les voy a mostrar unos videos del programa y luego voy a hablar un poco del campo para luego comunicarme con el doctor Nicolás Espinosa para que este maravilloso programa cierre con broche de oro. Veamos. Alejandro. El primer episodio emblemático fue el Plan Bolívar 2000. Más de 150 millones de dólares se robaron en ese plan. El segundo episodio fue Cadivi. El robo fue de 25.000 millones de dólares. En el caso del Fonden, Fondo para el Desarrollo Nacional, según denuncias de la Asamblea Nacional, en el año 2011 se malversaron 29.000 millones de dólares. En PDVSA se estima, sin incluir el escándalo de los últimos días, que se desaparecieron 42.000 millones de dólares del patrimonio público. En el caso de las cajas CLAP, el desfalco a la nación está por los 5.000 millones de dólares. En obras inconclusas que se pagaron y no se hicieron o no se terminaron, se robaron, escuche bien, 316.000 millones de dólares. Y ahora, el nuevo escándalo de la correcta corrupción de PDVSA, que según cifras que se han conocido, estaría rondando de los 21.000 millones de dólares. El PSUV ha sido la élite política más corrupta de nuestra historia. Gracias, Eduardo, que está narrando este video. Eso es, ¿ustedes creen realmente que eso sale con elecciones? Elecciones primarias, elecciones presidenciales. Quieren medirse con un delincuente, que es Nicolás Maduro Moros. Pero eso que importa, que es una raya más para un tigre. Han perdido las metas. La gente dice, María Corina, María Corina, María Corina. María Corina, ¿en serio? María Corina se va a medir con Maduro y lo va a atornillar aún más. ¿O es que le está vendiendo el espejito de que si cuidamos los votos, nosotros somos más y los vamos a lograr? ¿Cuántas veces vamos a apoyar la desaparición de la gente? ¿Cuántas veces van a poner gente presa por hacer las cosas mal? Ese es el punto. Quiero que lo piensen y quiero que me escriban para poderlos leer. Fíjense si la izquierda es descarada, sinvergüenza, que este es el hermano del ministro de la Defensa de la época del golpe de Carlos Andrés Pérez, que según el almirante Carratú, el que era entonces el jefe de la casa militar de Carlos Andrés, quien lo defendió evidentemente, quien lo cuidó, quien evitó que lo mataran, por supuesto, cumpliendo con su deber, porque él era el jefe de la casa militar, el Estado le pagaba para que hiciera ese trabajo y lo hizo muy bien, porque si hubiera muerto por defender a Carlos Andrés, ya había pasado la historia, pero bueno, imagínense ustedes, sería un héroe de la patria, pero cumpliendo con su deber.
porque también el Estado le respondía a Carratú y lo hizo bien. Sin embargo, según Carratú, el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, estaba en la conjura. Sabía qué iba a pasar con Carlos Andrés. Miren al hermanito, porque son socialistas hasta morir. Alejandro. Eso va a significar que mayor destrucción para el país, pero todavía peor, mayor destrucción para la oposición. Lo que vamos a tener si la señora Machado llegara, Dios me escuche y eso no ocurra, llegara a ganar la presidencia de la República, es que la oposición que vamos a tener peor, al final va a ser peor, más dispersa, más destruida, más ruinosa que la que tenemos en la actualidad. O sea que si la candidata unitaria es María Corina y el candidato del chavismo es Maduro, ¿usted prefiere que gane quién? Bueno, si la candidata es María Corina, yo no voto por María Corina, busco otro candidato por votar, aún a riesgo de que gane Maduro. Yo creo que si gana María Corina, la situación termina siendo peor, incluso para la oposición, que si está Maduro en la presidencia de la República. Todavía a estas alturas, estos seres tienen momentum en la televisión venezolana y a nivel internacional, porque lo estamos pasando aquí. Es tristeza. Pero como en la tiranía hace lo que le da la gana, la razón ha puesto 6 razones, valga la redundancia, de por qué el zarpazo a las primarias, que les recuerdo y les refresco. Diosdado Cabello, el jefe de los narcosoles, el del Mazo, dijo que esas elecciones no se iban a dar. Y que María Corina, bueno, María Corina es pasado. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Yo lo que digo de María Corina, que ha puesto los caballos detrás de la carreta. Una pena, porque ella era mi candidata. Con esta actitud, dejó de serlo. Alejandro. Señor director, nos quedamos en la última parte de Ochoa Antich y quiero que ponga el video del campo. Vamos a hablar del campo porque en unos minutos va a estar con nosotros Nicolás Espinosa. Veamos el primer video del campo. No se olviden de estos videos. Prohibido olvidar. Eso es lo más importante que les quiero decir. El campo, 17 estados agrarios tiene Venezuela. Hoy vamos a hablar puntualmente del estado Zulia, del cual tengo los mejores recuerdos. Señor director, póngame el primer video. Transporte que allí se encuentra, quebrando a los productores y generando grandes pérdidas al municipio y al país. Las pérdidas de la maquinaria agrícola superan los $50 millones y las pérdidas dentro de la industria azucarera 100 millones.
para un total de 150 millones de dólares de desfalco a la nación en todos estos años que estuvo el señor Hugo Abreu como presidente del Central Azucarero en Sabaneta. Y me pongo a la orden ante las autoridades para ir al Central y llevarlos a los sitios claves del desfalco y realicen una auditoría severa, siempre y cuando me den por escrito medidas de protección. Si las autoridades se hacen de la vista gorda y no investigan, entonces pasarían a ser cómplices de este gran desfalco a la nación. No contento con estos, quiero que vean cómo están los campos en Venezuela. Es duro ver eso. Ver lo que acabamos de ver, cómo han destruido las cosas, cómo se han robado el dinero. De verdad que no tengo ni palabras. No tengo ni palabras. Este video es un video que he puesto varias veces en el programa, pero dice más allá de cualquier cosa, de cómo están destruidas las vías en los distintos estados del país. 60.000 kilómetros tenemos en vías agropecuarias, no sirve ninguna. Veamos, Alejandro. Les habla María Beatriz Martín. Comparto este video e imágenes que pertenecen a la vialidad agrícola del municipio de Guanarito del estado portugués. Esta es la potencia en penuria y de emergencia humanitaria que tenemos. ¿Te llegó? Reventarle un motor a un carro. Es en estas carreteras donde se destruye el ya limitado transporte de nuestros productores, que saben que difícilmente podrán repararlos y mucho menos reponerlos. Los productores enfrentan cada día más problemas, obstáculos y limitaciones, sin un gobierno que dé respuesta o se haga responsable de nada, teniendo que apelar a los mismos vecinos de la zona para enfrentar la situación. Ejemplo, vemos un patrol privado sacando una gandola volteada y los muchachos que llaman los motorruteros, que son los héroes que en este momento están apoyando a la recolección diaria de la producción de leche en nuestro municipio. Cargan hasta 200 litros de leche en cada viaje, haciendo una extraordinaria labor, pero con un alto porcentaje de riesgo, a sabiendas que si algo les pasa no existen condiciones hospitalarias ni de ningún tipo de atención que pueda ayudarles. Esto es una muestra de todo lo que hacen los productores para la sobrevivencia del sector agropecuario, mientras los culpables de esta desgracia pretenden mantenerse en el poder solo para seguir desangrando a Venezuela. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ustedes vieron esas imágenes. ¿Cómo es posible que las carreteras, somos tan gente tan paupérrima? ¿Viste cómo la gente está vestida? Dios mío, ¿hasta cuándo? Cuando yo iba de vacaciones al campo, yo nunca vi un llanero así. Todos tenían botas, todos tenían pantalones de trabajo, todos tenían sus bestias bien ensilladas, bien acomodadas. Los carros de la finca estaban bien dotados. Habían vacas, habían cochino, habían caballos de paso, caballos para arriar el ganado, pero todo estaba en óptimas condiciones. ¿Qué hizo esta gente? Desbarató todo, porque eso es lo que han hecho. Desbaratar absolutamente todo. Pero se les olvidó algo y quiero que lo recuerden siempre, porque esto que van a ver ahora, esto es el campo venezolano.
que esto suceda, el campo debe alimentarlos a todos. ¿Cómo evaluar sus trabajos y sus días? Sus socios son el cielo y la tierra. Sus socios son la lluvia y el sol. Y no hay nadie que pierda cuando él gana. Los hombres pueden levantarse y también pueden caer. Pero el campo debe alimentarlos a todos. Bendito el hombre que siembra el trigo, el que nos da la carne, las frutas, la leche, que sus arcas estén llenas y su corazón entero, que su maíz y su ganado crezcan sanos y fuertes. Benditas las semillas que caen de sus manos, porque el campo debe alimentarnos a todos. Con este video que voy a mostrarle ahora, el último del campo, porque diseñamos para que vean el campo y miren cómo se cayó la transmisión, pero volvimos arriba. Quiero que vean este último video para que se inspiren, para que se reconozcan. Nos tenemos que reconocer. El problema de Venezuela lo resuelven los venezolanos. Y si la sociedad civil organizada se une, se reconoce, ya les dije, la iglesia, los médicos, los abogados, el de a pie, los militares decentes que quedan en Venezuela, vamos a lograr del campo lo que van a ver ahora. Alejandro.
Bueno, lo prometido es deuda. Hoy es jueves de País Agrícola. Esto es Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Hoy vestidos de manteles largos, porque vamos a hablar de uno de los estados, de los 17 estados agropecuarios que tiene mi país, Venezuela. Un país hermoso, bello, pujante, petrolero, con gente maravillosa, guerrera, positiva. Y vamos a hablar del Zulia. El Zulia, como le di al principio del programa, si nosotros lo separamos del resto de Venezuela, Zulia viviría él solito. Zulia produce de todo, aparte de petróleo. Pero Zulia produce ganadería, Zulia produce plátano. Zulia es un estado hermoso, bello, lleno de venezolanos extraordinarios. La gaita viene del Zulia. Así que hoy me acompaña nada más y nada menos que el doctor Nicolás Espinosa. Nicolás Espinosa, que nos ha acompañado, en más de 100 programas, en un espacio que se creó para el campo, en honor a mi padre, en honor al padre de mi querido Nicolás, cuya familia tiene 100 años de tradición ganadera en Venezuela. Así que hoy un programa súper especial, Zulia, y como decía el flyer, en el Zulia la producción agropecuaria también está colapsada. Saludamos a Nicolás. Véngase. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Un placer saludarte y bienvenido a Políticamente Hablando, como siempre, hoy jueves con País Agrícola. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora Carmen Cecilia Pérez. Un saludo para usted, para todo su equipo técnico, que cada día me sorprende más y me da muy gratas noticias. Ese flyer de hoy está extraordinario. Me ha llamado gente de todas partes a quien le pasé el flyer y la verdad es que la forma como fue diseñado es una forma espectacular. Ha creado un impacto muy importante. Felicito a tu equipo técnico realmente porque está haciendo cosas muy creativas como esa de esta noche con el flyer. Solamente, y te voy a decir algo, Nicolás. La única venezolana que tiene este equipo soy yo. El resto son extranjeros, empezando por mi equipo creativo, que son mexicanos. Así que un besote para Alejandro y el equipo para que, ya saben, desde Venezuela los están, y yo particularmente, les voy a dar un aplauso, porque ese flyer quedó hoy, que lo hicieron con el corazón y no son venezolanos, pero sienten el problema venezolano tan cerca, porque México cada día más se parece a Venezuela. Bueno, doctora, mire, ese flyer es extraordinario. Gracias. Realmente felicito a su equipo técnico maravilloso. Ha impactado mucho a todos los seguidores de Políticamente Hablando, a quien se los mandé de esta tarde. Ese flyer me llegó a la 1:30 de la tarde, lo empecé a distribuir y las llamadas infinitas sobre el flyer. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, mire, yo quiero comenzar este programa diciéndote que el Zulia es uno de los estados más importantes desde el punto de vista agrario, pero que también está colapsado, también está tocado, también está como que se está perdiendo. ¿Qué pasa en el Zulia? Cuéntanos, ponnos en autos. Claro, mira, pero además de eso, antes de comenzar a hablar del estado Zulia, yo quiero saludar a todos tus oyentes, tanto nacionales como internacionales, porque han tenido un seguimiento a Políticamente Hablando y con hoy completamos, doctora, el programa número 110. Hoy es el programa número 110. Entonces, en la planificación que hemos hecho, vamos a empezar a hablar por la provincia venezolana. Vamos a empezar a hablar por los estados, lo que viven los estados del interior del país. Porque una cosa es la ciudad capital, Caracas, que con toda la crisis es una pequeña burbuja todavía en algunas cosas. Pero la provincia está total y absolutamente deteriorada, está colapsada.
los servicios públicos están colapsados. En el caso del estado Zulia, doctora, el Zulia es un estado muy peculiar, porque el Zulia se ha conocido siempre como un estado petrolero, de importancia petrolera, que también la tiene. Pero el Zulia es un estado de unas grandes dimensiones agrícolas, pecuarias, agroindustriales. Es el primer estado productor de leche del país. El Zulia abastece el 80% de la leche de ganado vacuno del país. El Zulia es el primer productor de carne del país. El Zulia es el primer productor de plátano del país. En el Zulia se produce el 90% de los plátanos. En el Zulia se produce la palma aceitera. En el Zulia se está produciendo uvas y manzanas. Es una tierra prodigiosa, una tierra de unas características muy especiales, y se ha conseguido con un empresariado de primera línea que siempre ha desarrollado sus actividades empresariales y agrícolas en el estado, que lo ha llevado donde lo ha llevado. El Zulia, además de eso, políticamente es un estado muy importante. Es el estado que tiene el mayor número de votantes del país. La región del estado Zulia, en los registros electorales, el mayor volumen de votantes. Es el estado que impulsa y elige más parlamentarios al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional. El Zulia es un estado de suma importancia en la economía del país. Sin embargo, los zulianos, que se vienen organizando de hace más de 60, 70 años, el Zulia tenía un gran crecimiento, o tuvo un gran crecimiento económico a raíz de la década de la que empezó la explotación petrolera. Y eso trajo un significado muy importante en la economía del Zulia. Ya el Zulia, en el año 1956, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que creó 4 bancos de fomento regionales para impulsar el crédito en las regiones del país. Uno de esos bancos regionales fue el Banco de Fomento Regional del Zulia. Ese banco se constituyó el año 1956 y creció y se estableció un crecimiento económico en función de ese financiamiento que dio el Banco de Fomento Regional Zulia, cuyo accionista principal era el Banco Industrial con un 52%, y el resto, el 48%, eran los empresarios de cada región. Pérez Jiménez constituyó 4 bancos de fomento, que es el Banco de Fomento Regional Los Andes, el Banco de Fomento Regional Guayana, Banco de Fomento Regional Falcón, Coro, y el Banco Zulia, Banco de Fomento Regional Zulia. Eso trajo ya un desarrollo muy importante en el Zulia, ese financiamiento directo de ese banco regional, y se constituyó una cultura en el Estado protegida y llevada por el crédito bancario. Luego se creó una corporación, lo hizo la democracia, que se llama Corpo Zulia. Corpo Zulia creó todo una especie de andamiaje empresarial e industrial en el Estado, financiado también por esa corporación que existe todavía, muy disminuida por supuesto en este momento, que se llama Corpo Zulia. Las plantas internacionales lecheras como la Nestlé vio el proceso de desarrollo de producción de leche en el Zulia. Porque quiero decirte que en el sur del lago de Venezuela son las mejores tierras del país, y eran tierras baldías, y los productores agropecuarios las desarrollaron, las deforestaron, las pusieron a producir. El sur del lago tiene 640.000 hectáreas de alta producción de leche, de carne. Las plantas transnacionales que en aquella época invertían en Venezuela y veían a Venezuela como un país seguro para invertir, la Nestlé creó una empresa que se llamaba Indulac. Indulac se instaló en el Zulia y también promovió el crecimiento económico de la producción lechera, porque montó 2 plantas pulverizadoras, las únicas que hay en Venezuela, que están una en el Vigía, una en Machica y otra en Villa del Rosario. Y además de eso, Indulac tenía su propia financiadora, que se llamaba Inralac, que financiaba a los productores agropecuarios de leche del Zulia.
y además los convirtieron en accionistas de Indulac para que se comprometieran al suministro de la leche. El Zulia llegó a producir, doctora, 1.700.000 litros de leche diarios. Vuelvo y te repito, el 80% de la producción de leche del país. Bueno, ese emporio de riqueza, ese emporio de producción, plátano, palma aceitera, manzana, peras, leche, carne, hoy está en una estructura muy disminuida por todos estos desatinos del actual gobierno en cuanto a la estructura agrícola o el aparato agrícola del país. Bueno, empezamos por los servicios públicos, doctora. La luz. El Zulia tiene más de 8 años con un déficit de luz casi de un 80%. ¿Cuántos años, disculpa? No se ha resuelto porque hay que montar dos plantas fundamentales para el suministro de la luz en todo el estado. Esas plantas valen más de 4.000 millones de dólares. Pero perdón, perdón, Nicolás, ¿cuántos años dijiste tú que tenía problemas de luz el Zulia? ¿Hace cuántos años? Tiene ya más de 12 años. Wow. Con graves problemas de luz, doctora. No es problema de luz, graves problemas de luz. Porque hay que montar 2 plantas termoeléctricas que valen más de 4.000 millones de dólares. Cuando el gobierno de Chávez decretó en emergencia la electricidad del país, que fue en el 2011, sacó un decreto y dieron unos recursos para restablecer la luz en todo el país, se metió el Zulia con esas 2 plantas termoeléctricas que valen ahorita 4.000 millones de dólares. Hasta que no monten esas 2 plantas termoeléctricas, no se resuelve el problema de la luz en el Zulia. Ahora, ¿qué ocasiona el problema de la luz en el Zulia, doctora? Bueno, un estado productor de leche. Los ganaderos zulianos normalmente enfriaban la leche, porque la leche después que se ordeña y no se enfría porque las temperaturas ya son muy elevadas, la misma leche genera una bacteria a las 2 horas del ordeño, si no está enfriada, que descompone la leche y no sirve para leche pasteurizada. Por supuesto, Indulac procesaba la leche pasteurizada, leche pulverizada por las 2 plantas pulverizadoras. Bueno, Indulac desapareció del mercado, fue expropiada y dejó de funcionar. Y las plantas de enfriamiento de la leche, bien sea por falta de combustible o por falta de luz, no pueden enfriar la leche. Entonces, las pérdidas de leche son cuantiosas, porque la leche, si no se enfría, vuelvo y te repito, a las 2 horas de ordeñada, la leche entra en un estado de descomposición, genera una bacteria que no se puede procesar como leche pasteurizada. Entonces, la mayoría de la leche del Zulia está yendo para queso, como te dije en el programa pasado, el 90% de la leche del país va para queso. Pero con todos estos inconvenientes, porque el queso también necesita refrigeración. Si no hay luz, ¿cómo enfrío la leche? ¿Cómo enfrío el queso? Si no tengo gasoil, porque hay un déficit de combustible como en todo el país, un déficit, bueno, se calcula que se necesitan 2 millones de litros de gasoil para el proceso de siembra entre mayo y noviembre y no hay garantía de que lo den. Por lo tanto, los productores en este caso no tienen combustible gasoil para las plantas que compraron para poder enfriar la leche. La luz del Estado a través de CADAFE es insuficiente por lo que te estoy diciendo. Eso ha generado una gran descomposición en la economía zuliana, sobre todo con el producto leche, con el producto queso, con el producto carne. Hay dos materiales industriales muy grandes, pero que también la carne, una vez que es depostada, necesita refrigeración. Si no hay luz, no se puede refrigerar, luz CADAFE. Y si no hay gasoil para las plantas privadas, no se pueden prender las plantas y no pueden enfriarse. Entonces, Zulia es un estado que ha entrado una gran descomposición. Y es por lo cual tú has visto que en los últimos 24 años el gobierno en pocas oportunidades ha ganado la gobernación. Exactamente la ganó en 2 oportunidades con el comandante Arias Cárdenas y después con Prieto, cuando Guanipa ganó las elecciones y renunció a juramentarse en la constituyente. Entonces hubo un rechazo del electorado y por eso Prieto, o el candidato del gobierno, ganó esas elecciones, que fue un gobernador de un fracaso total. Sí, entonces, un ladrón, fíjate, ya eso lo sabemos. Lo que te quiero significar que el Zulia, un estado de tanta importancia económica, política, social, es un estado
donde tiene sus propias universidades, está constituido como una especie de una república casi que independiente. Así es. Del resto de Venezuela. Pero sin embargo, los zulianos mantienen la afinidad con Venezuela, mantienen la lucha por Venezuela. Pero es que son venezolanos. Los zulianos son venezolanos. Claro, claro. Pero aparte de eso, doctora, tiene los gremios agrícolas mejores constituidos, mejor asociados. El Zulia tiene lo que llaman FEGALAGO, que es una federación de todas las asociaciones de productores del Zulia, que está en varias regiones. Una está en el sur del lago, otra está en Caja Seca, otra está en la costa oriental del lago, donde están constituidos pues los gremios agrícolas más importantes de Venezuela, los que se han agrupado y que han protestado. Quiero señalar a tu oyente que el Zulia, en octubre del 2001, una vez que se conoció el contenido de la ley de tierras agrícolas, fue el único estado que hizo los productores agropecuarios paralizaron el estado en protesta a esa ley. Y no solamente eso, cuando salió publicada en la Gaceta, la ley fue rota, se rompió la Gaceta oficial ante los medios de comunicación en protesta por esa ley de tierras agrícolas. Los zulianos, doctora, tenían razón. Se organizaron y protestaron. Fue la primera protesta pública que tuvo el gobierno de Hugo Chávez en octubre del 2001, los productores zulianos en protesta por esa ley. Luego, en el 10 de diciembre del 2001, ya Fedecámaras en todo el país organizó aquel paro nacional que fue un éxito. Ese paro llevó al resto de los paros, que llegó al 11 de abril del 2002. Todo arrancó por el Zulia, por los productores zulianos. Los productores agropecuarios en octubre del 2001, vuelvo y te repito, rompieron la Gaceta oficial donde se publicaba la ley de tierras agrícolas. Hubo protestas por esa ley porque sabían lo que venía. Son productores organizados, estructurados, y están prácticamente permanentemente en una rebelión permanente contra este gobierno. Los ganaderos zulianos han hecho una tarea titánica, organizada, en protesta, y por eso es que la gobernación pocas veces la ha podido ganar el gobierno en estos 24 años. Creo que 2 o 3 veces nada más la ha ganado. Pero fíjate lo siguiente, con eso te quiero decir que los productores zulianos han marcado pautas en cuanto a producción, en cuanto a agroindustria, en cuanto a organización. Tuvieron un apoyo financiero, económico, como te dije, de hace 60 años. Por supuesto que el Banco Fomento Rural Zulia lo liquidaron. Después se constituyó el Banco Popular, que se hizo en el año 1985. Un banco regional para el Zulia nada más, denominado Banco Popular, que lo hizo el Banco Industrial en 1985. Bueno, ese banco también lo liquidaron. El Zulia, pues el Banco Maracaibo lo liquidaron. Es decir, el Zulia ha quedado desabastecido como el resto del país en el financiamiento. Indulac ya no existe. Entonces los zulianos han tenido que luchar titánicamente, doctora, como lo están haciendo. Han hecho una raza de ganadería que llaman la raza de ganadería perianera, que es una raza de ganadería muy importante en la producción de leche. Sin embargo, bueno, mira, problemas con la luz, ya te lo expliqué, problemas con el agua, inundaciones, colapso en las plantas procesadoras de plátano, que hacen lo que llaman el tostón, que está industrializado, problemas con la palma aceitera, con problemas como todo el país, pues. Sin embargo, los zulianos siempre han estado en pie de lucha, en trabajo, organizado. El primer estado que ha protestado gremialmente los productores. Bueno, mira, y el año 2010, en octubre del 2010, el presidente Hugo Chávez llegó hasta Maracaibo y desde allá anunció la expropiación de 47 fincas en el sur del lago. Eso creó un malestar muy importante. Los únicos productores que han resistido y resistieron a la entrega de la finca fueron los productores zulianos. Al extremo que Hugo Chávez, en una cadena nacional desde Caracas, anunció que le mandaba el ejército venezolano. El ejército venezolano para tomar esas 47 fincas. Y vimos por las carreteras del sur del lago
los convoyes del ejército con tanquetas, la Fuerza Armada, para quitar la finca a los productores zulianos. Sería un ejemplo que te lo voy a nombrar, muy clásico, de lo que es un ganadero que entró en la resistencia, que fue don Chucho Meliá. Su finca fue expropiada entre las 47. Don Chucho Meliá, doctora, para aquella época era un anciano de 94 años y resistió en su finca a no entregarla y armó a más de 100 guajiros dentro de la finca, porque él dentro de su finca tenía colegio, tenía familia que vivían de la finca, pues trabajaban con él en la finca. Eso es en el sur del lago. Un anciano de 24 años, le apostaron frente a la finca 200 soldados con tanquetas y los convoyes, y al frente el ministro de Agricultura de la época, Juan Carlos Loyo, con un general que mandaron de Fuerte Tiuna a tomar la finca de don Chucho Meliá. Chucho Meliá resistió, después se le planteó una reunión, porque un general que estuvo al frente de la situación no continuó, se fue para Caracas, y mandaron a otro. Y el otro general que llegó le dijo al ministro de Agricultura: no, yo voy a plantear una reunión con don Chucho Meliá antes de empezar una matanza aquí, porque del lado de allá hay más de 100 guajiros armados también. Estaban los canales de televisión en aquella época, estaba Globovisión, cubrió todo eso, ahí están los videos, yo no estoy mintiendo, los videos ahí están, diciembre del 2010, están los videos de Globovisión. Y entonces, bueno, se hizo una comisión para hablar entraron a la casa de don Chucho desarmados, con los abogados de don Chucho, y don Chucho le dijo lo siguiente: yo no me niego a la expropiación, yo lo que digo es lo siguiente: primero, vamos a hacer un avalúo cuánto vale la finca, ustedes nombran unos evaluadores, yo nombro otro, sacamos un precio, y eso sí, el precio que acordemos, me ponen el cheque arriba de la mesa y yo me salgo, porque ustedes expropian, quitan la finca y no las pagan, de lo contrario vamos a matarnos aquí. Así mismo se lo dije. Y pidió que grabaran la reunión con los canales de televisión. Entró Vale TV del Sur y entró Globovisión. Ahí están las grabaciones, doctor. Yo no miento. Ahí están. 10 de diciembre del 2010. Ahí están las grabaciones. Pueden buscar, ahí están. No estoy exagerando. Y don Chucho Meliá, un hombre que tenía 94 años para el momento. 94 años tenía don Chucho. Era el símbolo y ejemplo de los ganaderos zulianos. El hombre de trabajo, el hombre recio de la brega. Esa finca producía 30.000 litros de leche diario, no sé cuántas toneladas de carne semanal para los mataderos, más de 300 reses semanal para los mataderos, sacaron no sé cuántas toneladas de plata, una finca en plena producción. Bueno, quedaron a venir con una delegación del INSI de aquella época con los evaluadores, todavía lo están esperando, nunca fueron, doctora. ¿Y el final? 3 años después de eso, ya con 97 años, y la finca la tienen los hijos. Y el resto de algunas fincas las quitaron, las destrozaron, no producen nada ahorita. Porque esas tierras se las prometió Hugo Chávez a los rusos, para que vinieran los rusos a Venezuela a sembrar plata. Tampoco los rusos nunca llegaron. Eso fue la peor tragedia que ha pasado en el sur del lago, ese diciembre del 2010, y que el ejército venezolano se prestó para ellos, para ir a atropellar. No, el ejército venezolano se ha prestado para muchas cosas, para darle palo a la gente que pide aumento de salario, para darle palo a los estudiantes, para matarlos a quepan ropa. El que diga que el pueblo venezolano, mi querido Nicolás, no ha peleado por la libertad de Venezuela, no ha peleado por sus campos, por sus escuelas, por sus ideales, no conoce la historia de Venezuela. Esa es la realidad. Claro. Yo hago esta narrativa, doctora, porque esto comenzó en el 2001, cuando se promulgó la ley de tierras agrícolas. Los ganaderos zulianos rompieron la Gaceta ante las cámaras de televisión en protesta por esa ley. Tenían razón y todo lo que pasó después. Sin embargo, el Zulia está integrado por un gran empresariado. Para mí, le hago un reconocimiento a esos grandes empresarios, y todavía están en pie de lucha, doctor. Ahí están en pie de lucha. Ya nombré algunos, muchos han muerto, como murió Malvaral, ya murió. Está Horacio Gutiérrez Badel, fue un dirigente ganadero luchador, ya murió. Queda Donay Martínez, ya con 90 años. Wow. Queda Carmelo Contreras Barbosa, que sigue luchando allí en el Zulia. Fue gobernador del Zulia con Carlos Andrés Pérez I. Fue ministro de Agricultura y Cría con Carlos Andrés I. Fue el ministro que más tiempo duró
en el ejercicio con Carlos Andrés en el primer gobierno, duró 2 años y medio de ministro de Agricultura, y fue el ministro de Agricultura que trajo el gran desarrollo ganadero para el país, porque bajo su administración como ministro fue que se importaron los 100.000 vientres de Centroamérica y Colombia para Venezuela, para enriquecer, óigase bien, doctora, para enriquecer la ganadería venezolana, porque no estaba ni pensarlo como está ahorita, ni pensarlo. Sin embargo, se hizo esa importación de vientres de 4 países, llegaron por el aeropuerto internacional de Barcelona en avión, eran 2 vuelos diarios, cada vuelo traía 200 novillas, fueron 100.000 novillas, un puente aéreo que duró 2 años y medio, lo coordinó y lo realizó Carmelo Contreras Barbosa como ministro de Agricultura y Cría de Carlos Andrés Pérez I, con el apoyo del presidente. Y el coordinador del programa fue mi padre, Juan Carlos Espinosa. Después que ellos hicieron ese programa, aquí más nunca se ha hecho algo igual o parecido. Eso se trajo para enriquecer la ganadería. Y Carmelo Contreras, como ministro, logró también la importación de toros puros de alta genética para los ganaderos venezolanos, a estos 8 estados del oriente del país, centro, oriente y sur, que incluyó a Guárico, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Monaga, territorio del Tamacuro, territorio Amazonas y la parte norte de Miranda. Ahí está la historia, ahí están todos los papeles, ahí están las filmaciones. Por cierto que una de las películas que le ha sacado por ahí al presidente Pérez se reflejó como algo importante ese programa, ¿ok? Eso lo sacó Taisa, no lo digo yo. Sin embargo, el Zulia, con el apoyo de un ministro zuliano, de un empresario y ganadero zuliano, porque Carmelo, además de ser ministro y gobernador del Zulia, fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela y fue uno de los fundadores, igual que tu padre. Fedenaga se fundó el año 1962, donde Armando Branger fue el primer presidente de Fedenaga y fundador, y donde tu padre de Carabobo participó en eso también. Así es. Y los zulianos también participaron, a la cabeza Carmelo Contreras Barbosa y Omar Baral. Carmelo en el año 1966 llegó a la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos y después, unos años después, fue ministro de Agricultura y Cría con Carlos Andrés Pérez I. Por lo tanto, la dirigencia gremial zuliana merece un reconocimiento, merece que se le diga esto a la comunidad internacional, que se le diga esto a los ganaderos venezolanos, porque los ganaderos zulianos han sido ejemplo de tenacidad, de lucha, de resistencia, doctora, y lo siguen haciendo. Están planteando ahorita los ganaderos de Apure y del Zulia lo que llaman un paro a las tetas de las vacas. No ordeñar las vacas en todo el país. Ya lo plantearon los ganaderos de Apure, lo están planteando los ganaderos zulianos, lo que llaman una huelga de tetas de vaca. Disculpe que la expresión sea un poco grotesca, pero así es que se está llamando. Ya están corriendo los videos por todas las redes sociales, los WhatsApp explicando por qué van a hacer un paro de esa naturaleza. Los productores de Apure, que son grandes productores de queso cincho, queso blanco, queso duro, como lo quieran llamar, porque no hay precio para el queso, doctora. Está abarrotada varinas ya de queso, ni quien lo compre. Apure está abarrotado de queso y ni quien lo compre. Por supuesto el Zulia también. ¿Por qué? Porque hay una cosa que llaman salario. El venezolano no tiene salario, doctora. No le alcanza para comprar los alimentos. Ya la canasta básica en el mes de abril, por ahí me pasaron los informes, cerró en $520 la canasta alimentaria. ¿Cómo la puede comprar una persona? Que gane $75. $5 de salario. 30 por un bono de guerra y 40 por un cestatique. Usted resuma las 3 cosas, son $75. Eso lo ganan 5 millones de empleados públicos y lo ganan 5 millones de pensionados y jubilados. Entonces, claro, no hay consumo. Si no hay consumo, usted está producción de queso, está quedando barata, no lo tiene pagar ni a $2 el kilo, nada. Los caberos se rebelaron en Puerto Nutria, en Barinas, se rebelaron en Apure y ahora en el Zulia, pues. Ahora, con todo esto que estás tú diciendo que están haciendo los ganaderos, ¿cuál es el objetivo? O sea, el objetivo es una protesta, evidente, pero ¿qué es lo que quieren ellos de la tiranía? ¿Qué buscan ellos de la reacción de la tiranía?
¿Cuál es la reacción que buscan los ganaderos a nivel nacional haciendo este tipo de protesta? Bueno, todos los ganaderos han planteado, los ganaderos, sobre todo los ganaderos zulianos. Por eso le dedico este programa al Zulia, porque los ganaderos zulianos han marcado una pauta muy específica. Ellos están planteando un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Ellos están planteando la salida del régimen. ¿Por qué? Porque el gabinete económico y el gabinete agrícola jamás se ha reunido con los zulianos, no han ido al Zulia, no han visitado al Zulia, no se reúnen con los productores, eso anda todo a la deriva. Y todos los servicios públicos, como te dije, destruidos. Tienen luz, agua, gas, combustible, doctora. La crisis del combustible en el Zulia es terrible. Y no se apersona ningún funcionario del gobierno, no se atreven a ir al Zulia, no se atreven a convocar una reunión en el sur del lago, porque hay una rebelión social ahí ya planteada. Y lo último que están planteando es lo que llaman la huelga de las tetas de las vacas. No ordeñar las vacas, pues. Eso pasó, doctora, el año 1000, voy a hacer una remembranza, para que la gente se ubique en la historia y el tiempo, porque la historia es muy importante. Los zulianos en el año 1973, en junio de 1973, liderizados por ese dirigente ganadero llamado Carmelo Contreras y otro dirigente llamado José Ignacio Moreno, plantearon una huelga, hicieron una huelga lechera en el Zulia frente al gobierno del presidente Caldera, primer gobierno de Caldera, por el precio de la leche. Pararon el Zulia, botaron la leche y el presidente Caldera mandó a negociar con ellos de aquella época y buscó un acuerdo de precios que se llegó y se paralizó la huelga. Luego en el año 1981, dando fecha y cifra, en mayo, agosto del 81, los ganaderos zulianos le hicieron una huelga lechera también al presidente Herrera, porque tenía un ministro de Agricultura que no se ocupó del problema. Lo voy a nombrar aquí, se llamaba Luis José Zapata. No funcionó, pero cuando Luis Herrera se entera, el presidente le llega la información que el causante del paro fue el ministro, lo destituyó. Doctora, el presidente Herrera lo destituyó y nombró a la doctora Nidia Villegas, que era viceministro, ministro de Agricultura, para que resolviera el problema con los ganaderos. Y en aquella época se resolvió. La nueva ministra de Agricultura fue al Zulia, se instaló allá y resolvió el problema con los ganaderos. Pero es que ahora no va nadie a ningún lado. No hay gabinete agrícola. Porque no hay palabra, no hay compromiso. Es un país al garete y todo el mundo haciendo lo que les da la gana. Entonces, bueno, mira, doctora, el Zulia está convulsionado, están planteando ya esta huelga, lo que llaman la huelga de las tetas de las vacas, no ordeñar las vacas, pues. Agarrar la leche, ordeñarla y botarla, porque las vacas de alta producción hay que ordeñarlas. En el caso de Apure no van a queso, varina lo mismo. Eso es lo que está planteado del lunes para acá. Wow. Del lunes para acá, porque la gente, además de su producción de carne y de leche que la lleva a los mercados, no tiene mercado, doctora. Y el queso, con el periodo de lluvia, siempre se aumenta la producción de leche y hay más queso. Y como te expliqué en el programa pasado, y te lo explico ahora, el 90% de la leche va para queso, porque la leche pasteurizada no tiene consumo. Es muy elevado el costo porque el cartón donde viene la leche es un cartón importado, acerado, y eso eleva el costo del litro de leche, pues. Entonces, no se vende leche pasteurizada, Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo queso. Ahora el queso no tiene consumidor, no hay consumo, pues. Entonces, esta es una situación de un colapso de una cosa con otra, que enlaza con otra y enlaza, porque es el problema de la luz, el problema del agua, el problema de la gasolina, el problema de la venta del producto, el problema del transporte, no hay combustible, es un desastre, doctor. Y el Zulia ha estado al frente de toda esta problemática, la ha liderizado, ha fijado posición, ha hecho protestas, bueno, mira, y se están organizando ahorita para ese paro, pues, de lo que llaman la huelga de las tetas de las vacas. Pues no vamos. ¿Y cuándo comienza ese paro, Nicolás? ¿Ah? ¿Cuándo comienza el paro de las tetas de las vacas? Mira, lo están organizando, no te puedo dar la fecha todavía. Me llamaron ayer los ganaderos de allá de Barinas. Acuérdate que yo soy facilitador de ellos. Yo represento como facilitador, yo te lo expliqué la otra vez, de los ganaderos del Zulia, de Portuguesa, o los productores del Zulia, Portuguesa, Coger y Guárico. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Esos son grandes estados del sur de Apure, un estado gran productor de queso, el mismo problema, pues. Problema de combustible, problema que no hay precio. Entonces, bueno, van a soltar las vacas, pues no van a ordeñar las vacas, no hay queso, pues.
Entonces es una situación que cada día el conflicto va, una cosa suma a la otra, otra a la otra, porque no es nada más el problema el precio del queso, sino el problema del combustible, cómo lo saco, no hay gasolina, no hay gasoil. Doctora, salir de Caracas para el interior es impredecible, pues tú no sabes dónde vas a llegar, dónde vas a conseguir gasolina. Si tú vas de Caracas para el Zulia por tierra, cuando llegue a Barquisimeto y echa gasolina, te vas a conseguir gasolina, tienes que esperar 2 o 3 días que llegue la gasolina, te echas para seguir para el Zulia, porque tampoco te dejan cargar garrafones. Porque si cargan garrafones, te lo quitan en las alcabalas. Lo quitan en las alcabalas. Es que bueno, a toda esta comunidad internacional que está escuchando, a toda esta comunidad internacional que está escuchando este programa el día de hoy, Chile, Ecuador, Perú, dígame, señor productor, Colombia, Brasil, España, Alemania, que estamos en Europa. Y es de madrugada. Gracias a todos por venir, porque sé que a todos les interesa este punto. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees como en el pasado? Antes en el pasado, cuando el gobierno tenía, como tú lo estás narrando, un sí y un no, un rafa con los agricultores, estos paraban, estos hacían huelga, estos marchaban y resultaba. Pero en Venezuela se ha perdido esa capacidad de reacción por parte de la tiranía. Porque cuántas marchas hemos visto, cuántas veces hemos visto que los ganaderos, sobre todo los de Guárico, porque todo eso, los llaneros son valientes, son machos, son hombres que cuando dicen voy un paso para adelante, van es un paso para adelante. Entonces, no han resultado. Entonces, si esto de esta nueva arremetida, esta nueva denuncia por parte de los ganaderos venezolanos, no da resultado, ¿qué pasa? ¿Por qué, Nicolás, la sociedad civil no se une? Porque la sociedad civil está compuesta no solamente de los ganaderos, está compuesta de los empresarios, está compuesta de los maestros, de los abogados, de los médicos, del pueblo en general, de las enfermeras. ¿Por qué cada uno anda por su lado y no se unen? Porque yo te voy a decir una cosa, la iniciativa que tú estás narrando es excelente, excelente, y le haría mucho daño a nivel internacional y nacional a este tirano. Pero no funciona porque parece que esta gente de la tiranía está vestida con un saco de cocodrilo y por mucho que tú le digas y por mucho que tú hagas, sencillamente no te paran. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, doctora, mire, yo le recuerdo que el programa es un programa agrícola. Yo le hablo de la problemática agrícola, de las consecuencias agrícolas, pero voy a agregarle algo más fuera de lo que es el texto del programa. Se está organizando ahorita a nivel nacional una gran protesta para el 29 de mayo. Jubilados, pensionados, enfermeras, maestros, y sumado a lo que van a hacer los productores, está casi toda la economía y la parte social del país. Lo que pasa es que, ¿qué otra cosa pueden hacer? O sea, protestar, salir a la calle. Ya los empresarios zulianos, por decirte, del sector agrícola, anteriormente funcionaba, doctora, en el gabinete agrícola, una cosa que se llamaba Gabinete Agrícola Regional. Eso significaba que el gabinete agrícola completo se instalaba en un estado y hacía un gabinete agrícola para ese estado. En el caso del Zulia, por ejemplo, que es el tema que nos toca hoy, el gabinete agrícola se trasladaba al sur del lago. El gabinete agrícola del ministro de Agricultura, con todos los presidentes de los institutos agrícolas adscritos al ministerio, y se reunía con los gremios, con los productores, discutían las cosas, se planteaban las cosas, se resolvían muchas cosas, se dictaban políticas agrícolas para ese estado en específico. Y además los presidentes, en algunos casos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, él los 30 de cada mes se reunía con todos los gremios agrícolas. Carlos Andrés Pérez, con el gabinete agrícola al lado de él, se reunía con todos los presidentes de los gremios cada 30 días para evaluar la situación.
Luego no lo hizo Jaime Lucinchi, pero el ministro de Agricultura, que era Felipe Gómez Álvarez, se reunía cada 15 días con todos los presidentes de los gremios en el despacho del ministro, buscando solución a los problemas, y hacían los gabinetes agrícolas regionales. Luego llegó Carlos Andrés Pérez II, lo mismo, hacían los gabinetes agrícolas, se reunían con los productores, en fin. Luego llegó Caldera II, bueno, y Caldera también, el gobierno de Caldera en ese sentido, con un ministro como Raúl Alegret, que era un ministro de mucha experiencia, también se integraban, pues se realizaban, había una comunicación fluida entre el productor y el gobierno a través del gabinete agrícola. Doctora, ahora no hay ni gabinetes agrícolas regionales, ni reciben los productores en Caracas, el gabinete agrícola, me explico, ¿no? No hay ninguna comunicación, se rompió todos los hilos comunicacionales, el gobierno no tiene nada que decir, no tiene nada que ofrecer, porque lo que dice es que no tienen recursos, que no pueden hacer más nada, que las sanciones le quitaron los reales, que no tienen recursos. Cosa que es mentira. Por ahí se van. Entonces, fíjese, doctora, bueno, mira, ya no hay una comunicación, no la hay, pues no la hubo nunca, pero ahora está rota totalmente, pues. Entonces los productores lo que van es a las protestas, no vamos a ordeñar las vacas, vamos a lo que llaman la huelga de las tetas de las vacas, no vamos a hacer esto, no vamos a... O sea, ¿qué otra cosa pudieran hacer, pues? Sobre todo los ganaderos zulianos, doctora, que son los más organizados, los más fuertes económicamente, los que tienen un mejor liderazgo, todavía están líderes como el doctor Carmelo Contreras Barbosa, con 93 años. 93 años y todavía está al frente de su cuestión agrícola empresarial por el Zulia. Está presente, está en las reuniones, está coordinando a su edad. Y otros líderes nuevos, como hay otros como Adonai Martínez, porque muchos otros muertos también, pues. Sin embargo, las nuevas generaciones también se están integrando a la organización de la lucha por el sector agrícola, de la producción agrícola del país, que es el caso que nos compete en este programa. Sin embargo, sumado, doctora, a la crisis de los servicios públicos, sumado a la inseguridad, los ganaderos zulianos son víctimas de secuestro, de robo, bueno, en grandes proporciones, pues, que es otro tema que hemos tocado en este programa varias veces, hemos tocado por varias regiones, para no decir en todo el país o en 18 estados del país, pero el Zulia también ha sido víctima de eso. O sea, los ganaderos zulianos son ejemplos a seguir. Son unos héroes. Ejemplos a seguir. Son ganaderos luchadores, permanecen en sus tierras, no se van del país, siguen con la producción, luchando contra todos estos frentes, contra el INTI, contra el gasoil, contra el combustible, contra la vialidad, contra la electricidad, con todo. Sin embargo, están al frente de sus fincas, están en producción. Se resistieron cuando las expropiaciones que hizo Chávez en el 2010, como ya lo expliqué. O sea, ejemplo a seguir, pues. Es una gente organizada, cree en su país, cree en su tierra, son apegados a su tierra y además tienen un buen liderazgo empresarial, pues, que lo vienen formando, pues. Siempre lo han tenido, siempre, en los últimos 60 años. Pero bueno, ahí se mantienen en sus mismas posiciones. Por eso quise dedicar este programa al Zulia, doctora, porque el Zulia se merece una atención, porque ha tenido un liderazgo en el país empresarial muy importante. Y todos los políticos buscan el Zulia porque es el estado que tiene el mayor volumen de votantes en el país. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues que... No, es que lo has dicho muy bien. Es un ejemplo a seguir. Son unos productores que han reaccionado, se han enfrentado a este gobierno desde el 2001. Ya se lo dije, desde octubre del 2001, que salió la ley de tierra, agarrado y la rompieron en la Gaceta, en los medios de comunicación. Ahí comenzó una lucha que 24 años... Y ahí empezó la crisis. Así es. Empezó la crisis que terminó el 11 de abril del 2002, que ya tú lo sabes. Es que hace 24 años todos los gremios en Venezuela luchan por no terminar de ver destruido su país y sus territorios, sus propiedades, que han trabajado toda la vida. Y el Zulia siempre ha sido un ejemplo de batallar, de luchar, porque la idiosincrasia del hombre zuliano es extraordinaria.
de lucha, Claro, claro, de familia, claro. eso es muy No, y importante tuvo en un liderazgos país. políticos, doctora, también muy importante, que hay que decirlo, hay que decirlo. Por ejemplo, un dirigente nacional de la talla de Osvaldo Álvarez Paz, Por que favor. venía a ser presidente de la Cámara de Diputados, venía a ser jefe de la fracción parlamentaria de Copey en el Congreso. Claro que sí. Bueno, aceptó el primer dirigente nacional que acepta el reto de unas elecciones regionales por su estado, de bajar de un hombre que podía ser presidente de la República, fue candidato presidencial, fue presidente de la Cámara de Diputados, que a nivel nacional fue jefe de la fracción parlamentaria de Copey. Aceptó el reto en el 89 de una elección por su estado para luchar por el Zulia. Por supuesto, ganó la gobernación, fue reelecto, fue un gobernador de lujo para el Zulia realmente, porque venía a ser una capa nacional. O sea, Álvarez Paz estaba para ser presidente, ministro, no gobernador. Sin embargo, él bajó y se midió unas elecciones, se fue a luchar por el Zulia, trabajó, regionalizó todos los servicios públicos, descentralizaron los servicios públicos, y él jugó un papel muy importante en eso, no solamente para el Zulia, sino para todos los estados. O sea que hasta en esa parte de la dirigencia política zuliana, pues Nectario Andrade de la Barca fue un gran dirigente de Copey del Zulia, jugó un papel muy importante como ministro de Justicia, ministro del Trabajo. O sea, el Zulia ha dado Yepes Bocán, de todos los partidos, vamos a hablar claro, de todos los partidos. Bueno, Jesús Paz Galarraga del Zulia fue secretario general de AD muchos años, de AD gobierno cuando Raúl León era del Zulia, senador por el Zulia, Paz Galarraga, pues en AD, pues en Copey. Lolita Nillal de Castro fue gobernadora del Zulia por el MAS. O sea, que los partidos políticos han jugado un papel importante, todo, pues. Es que los partidos políticos juegan. Era Acción Democrática, pero todo jugaba un papel importante. Es que los partidos políticos juegan un papel importantísimo en la democracia. El problema es que en los últimos 20 años los que ocuparon esos cargos vendieron al país. Y 24 años después que nos hemos dado cuenta, cuando pensábamos que nos estaban cuidando, realmente nos estaban apuñalando. Bueno, mi querido Nicolás, ha sido un programa extraordinario. La audiencia ha estado extremadamente atenta y callada, escuchándote, porque hay cosas que hoy has dicho que la gente desconocía, y es muy importante saber la historia para evitar repetir los errores que cometamos en ella. Así que siempre ha sido un placer compartir País Agrícola contigo todos los jueves aquí por esta plataforma de Políticamente Hablando, y por supuesto el próximo jueves hablaremos de otro estado y empezamos con uno de los más grandes, más proveedores para Venezuela, que es el estado Zulia. A los zulianos desde esta tribuna un abrazo y un beso, pero muy fuerte. Y yo sí estoy segura que vamos a salir de este problema tan oprobioso que tenemos más pronto que tarde. Nicolás. Bueno, doctora, este programa, además de que hacer el estado Zulia, se lo estoy dedicando a mi padre, porque mi papá tuvo una excelente relación con los ganaderos zulianos, compartió con ellos en el directorio de Fedenaga 30 años. Wow. Mi papá representando al Guárico en Fedenaga, y con toda esa dirigencia zuliana, ganadera, luchadora, trabajadora, integradora, promotora, de gran crecimiento económico, y por eso los conozco. Y te dije lo que te dije porque lo viví con ellos. Lo viví en Fedenaga con mi papá, que fue director ahí 30 años y tenía una excelente relación con todos, pues. Y compartió gobierno agrícola con muchos de ellos, pues, en el primer gobierno de Pérez, en el segundo gobierno de Pérez, etcétera, etcétera. Pues entonces, fíjate, esto es un reconocimiento a esa, como tú bien lo dijiste en el programa anterior, que me conmovió mucho, cuando tú le dijiste a tu padre, papá, este programa de hoy te lo dediqué a ti, que fue el del jueves pasado, sí. El 18 de mayo, eso me conmovió mucho, porque tú estás haciendo un reconocimiento a tu padre, que también fue un líder ganadero por el estado Carabobo, y fue fundador de la Federación Nacional de Ganaderos. Yo hoy se lo rindo en homenaje a mi padre, que tuvo una gran vinculación con toda esa dirigencia ganadera empresarial zuliana, y doy testimonio de una gente emprendedora, trabajadora, luchadora, creadora, y que los gobiernos le daban más atención
Claro, porque el Zulia políticamente representaba mucho. Era el estado que tenía el mayor número de votantes en el país. Elegía el mayor número de parlamentarios, tanto senadores como sobre todo diputados. Los senadores eran dos nada más por estado. Pero el Zulia fue prominente estado y todos los gobiernos, inclusive Caldera en su primer gobierno, el presidente Caldera, designó de gobernador del Zulia a un dirigente nacional de COPEI como Hilarión Cardoso, de la categoría Hilarión Cardoso, pues, que era un alto cargo en la Dirección Nacional de COPEI, venía a ser embajador en la OEA, ministro de Justicia, lo mandó de gobernador para el Zulia en su primer gobierno Caldera, pues. O sea, el Zulia tenía una gran importancia para todos los partidos, los grupos políticos, y con una dirigencia ganadera extraordinaria, pues. Y sí, la sigue teniendo. Pero es que es bueno, antes de despedir el programa, contigo en el aire, Nicolás, decirle a la comunidad internacional que muy lejos de pensar que los ganaderos son como gente de tercera clase, no lo son. Son gente pensante, son gente próspera, son gente que le enseñaron a sus hijos, como me enseñó mi papi a mí, que el campo era parte de la familia, era parte de la economía familiar y que lo veíamos como el mejor de los regalos. Nunca se me olvidará de niña aquellos amaneceres, aquellos atardeceres, aquellos pájaros cantando a las 6 de la mañana, aquellos gallos, Dios mío, cuánto extraño eso y espero que Dios me dé vida y oportunidad de volver allí. Así que, mi querido amigo, una vez más, país agrícola para todos aquellos que se sienten identificados, no solamente con el Zulia, sino con el campo venezolano, hermoso, próspero y productivo. Por supuesto volveremos, claro que volveremos. Nicolás, te quiero. Un abrazo. Bueno, doctora, buenas noches y un saludo para toda su audiencia, para su equipo técnico y que la sigan pasando bien. Pero un abrazo. Seguro que sí. Señores, esto es Políticamente Hablando y estuvo conversando con nosotros nada más y nada menos que mi querido Nicolás Espinosa, un hombre al cual admiro, quiero y es parte, es el alma de este programa y de todas aquellas personas que han venido como ganadero, como presidente de fundación y organizaciones ganaderas, pero para que ustedes vean al término que está esta tiranía genocida liderizada por Nicolás Maduro Moro. Ciegos, sordos y mudos. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, ellos están de espalda, importando comida con un ministro corrupto como Castro Sotelo. Esto hay que terminarlo. ¿Cómo? De mala manera, lamentablemente. La libertad tiene un precio y hay que pagarlo. Señores, yo me llamo Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Nos vemos el próximo jueves de País Agrícola, pero mañana están los verdugos. Ay, mamá, lo que viene es candela con burundanga, qué linda que está Yolanda. Vamos a bailar joropo ripiao. Mañana a las 8, si Dios quiere, nos vemos aquí en Políticamente Hablando. ¡Chao!